Recuerdo el día en que la vida de Lorena dio un vuelco, pero quizás el mayor giro fue su propia respuesta a todo lo que sucedió. Eso fue hace unos 5 años, pero cada vez que recuerdo cómo empezó el día, todavía siento una tensión en el pecho, como si estuviera allí, presenciando todo de nuevo. Lorena era una joven abogada en la cima de su carrera, tenía 32 años y era conocida por su capacidad de argumentación. No era fácil engañarla, y quien la conocía sabía que su mente era afilada como un cuchillo. Ella vivía en Sao Paulo, y su oficina estaba en el centro de la ciudad, cerca de los tribunales. En aquella época, ella estaba representando al empresario Ricardo Herrera, un magnate de la tecnología, que había sido acusado de un crimen que podría ponerlo en prisión por muchos años. Ricardo era una figura imponente, alto, de piel morena clara, siempre con un traje impecable y una mirada de quien creía que el mundo era suyo para dominar. Se conocieron en un evento de negocios, donde él la contrató para lidiar con algunos problemas legales que involucraban a su empresa. Lorena sabía que él era un cliente de peso, y con el paso del tiempo, comenzaron a trabajar juntos en una serie de casos. A ella no le gustaba su forma arrogante, pero siempre separaba los sentimientos del trabajo. Él pagaba bien, y ella estaba decidida a hacerlo mejor, especialmente porque en las últimas semanas la presión era mayor que nunca. Las acusaciones contra él eran graves, y ella sabía que el caso sería un parteaguas. Pero aquella mañana, todo tomó un rumbo inesperado. El juicio estaba teniendo lugar en el Foro Central de Sao Paulo, y las luces de esas grandes salas de tribunal siempre parecían más intensas cuando la tensión estaba en el aire. Lorena estaba en medio de una larga argumentación, defendiendo a Ricardo con toda su habilidad, cuando algo, en un momento de pura incredulidad, sucedió. Ricardo, después de sentarse por horas, observando sin mucho interés las discusiones sobre los detalles del caso, se levantó súbitamente. Su expresión era de desdén, como si ya hubiera decidido que no valía la pena seguir luchando. Tomó los papeles con una calma inquietante, miró a Lorena por un momento y antes de que ella pudiera entender lo que estaba pasando, él dijo con la voz fría: «Ya no puedo continuar con esto, ya no puedo ser representado por usted». Cuando él pronunció esas palabras, la sala del tribunal quedó en un silencio absoluto. Las palabras hicieron eco como un trueno. No era solo un cliente desistiendo de un abogado, era una verdadera traición. Lorena lo miró, atónita, sin poder creer lo que oía. Su semblante cambió al instante, de profesional a algo más humano. Todos los ojos estaban ahora puestos en ella, esperando una reacción. ¿Qué haría ella ahora? Podía ver la rabia en los ojos del juez, que parecía estar esperando su respuesta. Pero lo que más sorprendió fue la reacción de una figura que hasta ese momento parecía ser solo una sombra en la sala, la empleada doméstica de Ricardo, doña Marta. Ahora doña Marta no era una persona cualquiera, de estatura baja, cabellos canosos y una forma sencilla. Ella tenía una presencia que llenaba el espacio de una forma que nadie podía ignorar. Incluso en los momentos más tensos, ella parecía mantener una calma que muchos de nosotros quisiéramos tener. Siempre fue discreta, no se metía en los asuntos de su patrón, pero estaba siempre a su lado, observando todo. Cuando Ricardo se levantó y dejó a todos allí boquiabiertos, fue doña Marta quien se levantó también. Ella miró al juez y entonces a Lorena. Lo que ella hizo a continuación fue algo que nadie jamás imaginaría. Ella dijo, con una voz fuerte y clara: «Yo puedo defender al señor Ricardo». La sala del tribunal quedó en total silencio nuevamente. Nadie sabía si era una broma o si ella hablaba en serio. Al principio, nadie supo cómo reaccionar a aquella frase. Algunos incluso pensaron que doña Marta estaba bromeando,
pero había una firmeza en su postura que nadie podía ignorar. Ella no estaba allí solo como la empleada de Ricardo. Estaba posicionándose como alguien que se había cansado de ver la injusticia suceder. El juez la miró sorprendido, claramente sin saber qué hacer con la situación. Lorena, aún atónita, intentó recomponerse, pero la mirada que doña Marta le lanzó lo decía todo. Ella se había convertido en la pieza central de esa historia. El juez, en un acto de pura incredulidad, intentó argumentar que la mujer no tenía cualificación para asumir la defensa de un acusado tan importante, pero doña Marta no se dejó intimidar. Ella no era una abogada, pero era alguien que había pasado años acompañando cada paso de Ricardo, observando sus errores y sus fallas. En su vida sencilla, había sabido aprender más que muchos profesionales de lujo que estaban en ese tribunal. Ella sabía dónde Ricardo estaba equivocado y, más importante aún, sabía cómo defenderlo. Con una mirada de determinación, doña Marta pidió la palabra nuevamente. El juez, aún sin saber qué hacer con la situación, asintió para que ella hablara. Yo soy la empleada doméstica de él, pero aprendí más sobre la verdad que cualquier abogado que se haya sentado en este estrado, dijo, su voz comenzando a ganar fuerza. Yo conozco a Ricardo mejor que él mismo y sé que él no es culpable. Usted debe escucharlo. Yo puedo probar eso. El silencio en la sala era absoluto. Hasta Lorena, que antes parecía la mujer más poderosa de esa sala, no podía dejar de sentirse pequeña ante aquella mujer sencilla, pero tan convencida de sus palabras. El tribunal estaba a punto de desmoronarse, pero lo que nadie más esperaba era que doña Marta, con su humilde experiencia de vida, fuera la pieza que faltaba para cambiar el juego. Con una mirada firme, ella comenzó a hablar sobre el caso de una manera que nadie jamás imaginaría. Ella comenzó a contar detalles sobre la personalidad de Ricardo, sobre cómo él siempre fue impulsivo, pero nunca de mala fe. Explicó, con detalles específicos, momentos en los cuales él podría haberse involucrado con el crimen, pero de una manera que no tenía sentido. Ella sabía de lo que estaba hablando, como si hubiera estado dentro de la mente de él por años, como si los dos compartieran una conexión que nadie más podría entender. Ella detalló, una por una, las falacias de las evidencias que habían sido presentadas hasta entonces, algo que ni siquiera los abogados más experimentados habían notado. La sala estaba en completo silencio mientras doña Marta hablaba, su voz suave, pero repleta de convicción. Ella le mostró al juez que el caso estaba repleto de fallas y que si Ricardo había sido acusado injustamente, había sido por su propia ignorancia y presunción. No había maldad en su corazón, solo la falta de visión, de perspectiva. Ella explicó, incluso, que la verdadera razón detrás de las acusaciones no tenía nada que ver con él, sino con un juego de intereses de otras empresas que querían derribarlo. A cada palabra que doña Marta decía, mas el tribunal se veía inmerso en la tensión. Los abogados, que antes estaban confiados, comenzaron a moverse en sus sillas, intercambiando miradas incómodas. Ninguno de ellos había percibido lo que ella estaba señalando. Hasta el juez parecía dudar, mirando los papeles como si reconsiderara las acusaciones. Lorena, sentada al lado de Ricardo, observaba todo con una expresión de incredulidad mezclada con admiración. Ella había comenzado a cuestionarse si, en algún momento, su propia capacidad de ver la verdad había sido superada por la lógica fría de la justicia formal. Y allí, delante de ella, estaba doña Marta, la mujer que, con su simplicidad, había logrado ver lo que nadie más había notado.
El silencio en la sala parecía denso, como si el tiempo se hubiera detenido, mientras el juez miraba al acusado y luego a doña Marta, reflexionando sobre la propuesta de aquella defensa improvisada. No hubo una respuesta inmediata, pero algo había cambiado en el ambiente. Todos estaban empezando a entender que el caso no era lo que parecía a primera vista. El comportamiento de Ricardo, su frialdad al abandonar el caso, ahora tenía más sentido. Él estaba acorralado, sí, pero no por sus propias fallas. Estaba siendo usado, manipulado por fuerzas mayores que estaban más allá de su control. Después del discurso de doña Marta, el juez pidió un intermedio para analizar la situación. La sala fue tomada por un murmullo de conversaciones entre abogados y funcionarios del tribunal, todos tratando de entender cómo aquello sería resuelto. Lorena, aún en shock, se levantó y caminó hasta Ricardo. Ella sabía que el caso no era sencillo, pero aquel giro, aquella defensa venida de alguien tan improbable, había cambiado todo. Lo miró y vio a un hombre completamente derrotado, sin la menor idea de qué hacer a continuación. Ella, que hasta entonces era la única persona que lo protegía, sentía ahora que había perdido el control. Pero, por más que el momento fuera inesperado, había algo conmovedor en el gesto de doña Marta. Ella no estaba allí por dinero o fama. Estaba allí por algo más grande, una convicción de que, muchas veces, la verdad no estaba en los tribunales, sino en las experiencias vividas, en las historias de personas que realmente conocían a fondo al ser humano. Ella sabía que no era una abogada, pero su visión del mundo, forjada a lo largo de una vida sencilla, era más profunda que cualquier título jurídico. Cuando el juez regresó de la pausa, miró a doña Marta y, con una voz titubeante, dijo: «Usted tiene una visión impresionante del caso. Acuerdo en posponer el juicio para que podamos investigar más a fondo». El ambiente en el tribunal continuó cargado de una energía palpable, como si el aire estuviera más denso, lleno de expectativa. La jueza había aceptado la propuesta de doña Marta de posponer el juicio, pero nadie sabía exactamente lo que eso significaba para el futuro de Ricardo. La decisión parecía revolucionaria y, al mismo tiempo, perturbadora. Al final, ¿qué sería del proceso cuando una simple empleada doméstica, sin ninguna formación jurídica, pasaba a ser vista como una pieza clave en la defensa de un magnate de la tecnología acusado de un crimen tan serio? El caso parecía haber tomado un rumbo que nadie, ni los abogados de renombre, había previsto. Después del intermedio, el tribunal fue suspendido por unas horas más para que doña Marta pudiera reunir sus argumentos con la ayuda de Lorena, que, a pesar de todo, parecía más dispuesta a escucharla que nunca. ¿Te está gustando la historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Ya no se trataba de quién tenía la razón o estaba equivocado, sino de entender la esencia de un hombre que hasta ese momento parecía haber sido olvidado por todos, incluso por él mismo. Ricardo, sentado en su banco, parecía más un espectador que un acusado. Estaba perdido, casi derrotado, sin saber si aquello sería su redención o su mayor caída. Mientras Lorena y doña Marta discutían entre bastidores del tribunal, las tensiones aumentaban. La jueza había dado un plazo para que nuevas evidencias salieran a la luz y un aura de incertidumbre planeaba sobre el tribunal. ¿Qué más podría ser revelado? Era como si todo lo que estaba oculto comenzara a desdoblarse ante sus ojos. Pero lo que realmente conmovía a Lorena era el hecho de que doña Marta había logrado articular algo que ella misma, una abogada experimentada, no había visto: la verdadera naturaleza de las intenciones detrás de las acusaciones. Cuando el juicio se reanudó, la sala estaba llena de expectativa.
Doña Marta ya no tenía solo la responsabilidad de defender a Ricardo, sino de salvar la propia integridad del caso, de rescatar algo que parecía perdido. Ella, que no usaba ropa formal o palabras complicadas, ahora estaba delante de una sala llena de personas que jamás creerían en su fuerza. Sin embargo, lo más increíble no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su enfoque era simple, pero imbatible. Ella comenzó a exponer, con calma y precisión, todas las falacias del caso, deconstruyendo pieza por pieza la acusación que parecía demasiado sólida para ser contestada. Y fue en ese momento que el tribunal, finalmente, comenzó a entender que no toda la verdad se encuentra en los detalles jurídicos. Muchas veces está en las relaciones humanas, en las conexiones más profundas entre las personas, en historias no contadas. La confianza de doña Marta parecía inquebrantable, y eso, de alguna forma, afectaba a todos en la sala. Mientras ella hablaba, una sensación de pertenencia, de que la verdad no se resumía a lo que estaba escrito en los papeles y en los códigos de la ley, invadía la sala. Ella contaba sobre los momentos en que había visto a Ricardo no como un magnate, sino como un ser humano, con sus debilidades, miedos y contradicciones. Ella habló sobre las reuniones en que él intentaba imponerse, pero detrás de eso había una vulnerabilidad, una duda sobre su propia posición en el mundo. No era solo una defensa legal lo que ella estaba construyendo, era una defensa de la humanidad de Ricardo. Y de alguna forma, ese toque humano fue lo que más conmovió a todos. Aquella simple empleada que, antes, estaba solo allí para servir, comenzó a ser vista como la verdadera defensora. No porque ella estuviera intentando parecer una abogada, sino porque ella decía la verdad. La verdad desnuda y cruda, sin adornos, sin artificios. El juez, que antes estaba titubeante, ahora parecía más atento, más abierto a la idea de que quizás aquel caso fuera diferente de todos los otros que él ya había juzgado. Cuando doña Marta terminó su defensa, la sala estaba en silencio. No hubo aplausos, no hubo gritos de victoria. Lo que quedaba era un sentimiento de reflexión profunda. Lorena la miró con una mezcla de respeto e incredulidad. Ella sabía que algo había cambiado allí. No solo el rumbo del juicio, sino algo más fundamental. La manera como las personas se veían a sí mismas y a los demás. Lo que al principio parecía una simple disputa entre un abogado y su cliente, ahora se había transformado en una lección de humanidad. Todos allí estaban aprendiendo, de alguna forma, que la verdad no tiene fronteras, y que nadie es tan pequeño o tan insignificante que no pueda cambiar el curso de las cosas. Ricardo, por su parte, parecía más ligero. Él no sabía si aquello significaba que estaría libre de las acusaciones, pero había algo de redentor en ver a doña Marta, alguien que había sido vista como una mera empleada, tomando las riendas de su propia defensa. Él percibió en ese momento que la verdadera fuerza no estaba en las palabras que él o Lorena habían dicho, sino en la acción silenciosa y digna de una mujer que se había levantado para proteger aquello en que creía. Cuando el juez finalmente se pronunció, la sala aún estaba llena de esa energía indescriptible, como si el tiempo se hubiera detenido. Él anunció que el juicio sería pospuesto por una semana más, para que nuevos elementos fueran investigados. Sin embargo, todos sabían que lo que había sucedido en ese tribunal ya había cambiado todo. El giro estaba completo. A la semana siguiente, el tribunal estaba nuevamente lleno. Las noticias sobre la defensa improbable de doña Marta se habían extendido como fuego en paja seca. Para muchos, ella se había convertido en un símbolo de resistencia. Las personas comenzaron a preguntarse si,
Quizás el sistema de justicia necesitaba mirar más allá de las formalidades y recordar aquello que realmente importa, la verdad y la equidad. Cuando el juicio se reanudó, el juez, con una expresión más seria que antes, anunció que había decidido revisar los detalles del caso, tomando en consideración las nuevas informaciones traídas por doña Marta. Ella no era una abogada, pero se había convertido en la clave para abrir puertas que estaban cerradas desde hacía mucho tiempo. Lorena, que ahora estaba al lado de doña Marta, sentía que el peso de la responsabilidad había cambiado de lugar. Ella, la abogada, experimentada, había sido dejada atrás por aquella mujer sencilla que sabía ver las cosas de una manera que nadie más parecía entender. Ella no estaba solo defendiendo a Ricardo, estaba de alguna forma defendiéndonos a todos, desafiando las normas que muchas veces aprisionan la verdadera justicia. El caso de Ricardo, que parecía imposible de ganar, ahora estaba siendo reescrito ante sus ojos. Doña Marta, con su voz firme y tranquila, continuó exponiendo las falacias del caso. Ella habló con una claridad que parecía cortar el aire, señalando las contradicciones en las evidencias y en las declaraciones hechas por los testigos. Cada palabra parecía como un golpe certero que desmantelaba la construcción de la acusación. Pero lo más impresionante no era la manera como ella desarmaba el caso, sino cuánto lo hacía con la certeza de quien sabe que la verdad es más importante que cualquier cargo, cualquier título o cualquier estatus. El juez, antes escéptico, ahora parecía escuchar con más atención. Él no estaba más solo evaluando las palabras de una empleada doméstica. Estaba empezando a percibir que había algo más profundo en ese caso, algo que podría afectar el sistema de justicia de maneras que nadie esperaba. La idea de que una persona sin formación jurídica podría desmantelar una acusación tan robusta parecía absurda a primera vista, pero la fuerza de la verdad y la claridad de doña Marta estaban cambiando todo. Cuando el juicio llegó a su fin, la sala estaba en silencio. El juez se retiró para deliberar, y todos esperaban ansiosos la decisión final. Aunque nadie sabía con certeza lo que sucedería, una cosa era clara: aquel día había cambiado el curso del caso, y posiblemente el destino de todos los involucrados. Lorena, que antes se sentía dueña de la situación, ahora sentía que había aprendido una lección que nunca más olvidaría. A veces, la justicia no está en los libros de derecho o en los tribunales, sino en la valentía y en la convicción de quien osa levantarse cuando el sistema falla. Y allí, en ese tribunal, fue exactamente eso lo que sucedió. Cuando el juez finalmente regresó a la sala, la tensión era palpable. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando su sentencia, pero lo que dijo fue inesperado. Después de considerar cuidadosamente todas las evidencias presentadas, y en virtud de la gravedad de las nuevas informaciones traídas a colación, el juicio será cerrado, dijo él, con una voz grave. La acusación contra Ricardo Herrera está siendo retirada. No hay pruebas suficientes para sustentar las alegaciones de fraude y corrupción. El caso está cerrado. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Ricardo, que hasta ese momento parecía un hombre derrotado, ahora parecía revivir. Él miró a doña Marta con una gratitud inmensa en los ojos, como si ella fuera su única salvación. Y, de alguna forma, ella lo había sido. Mientras los abogados de Ricardo, ahora con semblantes mezclados de sorpresa y frustración, observaban todo sin entender muy bien, doña Marta permaneció en su posición, firme y tranquila. Ella sabía que la victoria no era de ella, sino de lo que ella representaba en ese momento. Lorena, que antes estaba atenta a cada movimiento del juez, ahora se sentía como una espectadora de su propia vida.
Ella miró a doña Marta y por primera vez percibió la verdadera magnitud de todo lo que había sucedido. No era solo sobre ganar el caso de Ricardo, era sobre algo mucho más profundo, sobre desafiar las expectativas, sobre cuestionar un sistema que muchas veces olvida la verdad que está delante de nosotros. Doña Marta no era una abogada, pero ella había encontrado la verdadera justicia en ese tribunal. Ella había hecho aquello que Lorena, con todo su conocimiento jurídico, quizás nunca hubiera logrado hacer. El juicio terminó, pero el impacto de aquel día continuaría por mucho tiempo. Para muchos, doña Marta se convirtió en un ícono, una figura que probó que, al final de cuentas, no es el diploma o la posición social lo que definen quién puede hacer la diferencia. A veces, la respuesta está en las manos de alguien que nadie esperaba. Ella no era solo la empleada de Ricardo, ella era la persona que sacó a la luz la verdad que estaba oculta. Ella no necesitó un traje caro o un abogado renombrado a su lado, ella necesitó apenas valor. Ricardo, por su parte, supo que su vida nunca más sería la misma. Él había sido salvado no solo de un juicio, sino de su propia arrogancia y ceguera. Él sabía que, de alguna forma, doña Marta le había dado algo mucho más valioso que la libertad. Ella le había dado la oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva diferente, de entender que la verdadera fuerza no reside en las apariencias, sino en aquello que somos en el fondo. Y así, la historia de doña Marta y Ricardo se convirtió en una leyenda contada en los pasillos del tribunal y más allá. Una historia de superación, de valor y sobre todo, de humanidad. No importa dónde estés, quién seas o cuál sea tu posición en la sociedad, la verdad siempre encontrará un camino para revelarse, y a veces se esconde en las manos más inesperadas. Si llegaste hasta este punto del video, gracias. Eso significa que algo de esta historia tocó tu corazón, así como tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias. Aquí buscamos entendernos. Dejar un like y suscribirte no cuesta nada, pero hace una gran diferencia para ti y para nosotros, que así podemos seguir trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que, si te gustó el video, haz clic en suscribirte y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos. Te espero en la próxima historia, porque todavía tenemos muchas por contar. Gracias por ser parte de esto.